Buenas noches. Buenas noches, doctor Santana. Bienvenido. ¿Me puede Hola, escuchar? hola, ¿qué tal, doctor Uvilla? Sí, buenas noches. Qué gusto Bien, tenerte nuevamente por acá y un agrado explicar a la gente, entender a la gente estos espacios de educación hacia el público general. Así que gracias nuevamente por organizar esto y la invitación. bien. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos esperando la petición de la doctora Ángel Hernández. Em, Ahí parece que estamos. Bien. Ahí Ahí sí, está. parece. Muy Hola. buenas noches, doctora Hernández, Ángel Hernández, doctor Fernando Santana. Ya estamos todos acá junto a todos nuestros amigos que se han reunido. Bienvenidos a este segundo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Eh, bueno, nuevamente les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar acá presentes. El tema de hoy va a ser ahora, ¿qué hacer si tengo resistencia a la insulina? Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad nuevamente con la doctora Ángel Hernández, quien es médico cirujano y máster en medicina anti-envejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. Doctora, Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ángel Hernández, como dice el doctor Cristian, soy parte del equipo médico de Calevit y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. gracias doctora, el gusto es de nosotros. Además, junto a nosotros tenemos al doctor Fernando Santana, que es el director médico y fundador de Instituto Médico Integral Calevit, médico cirujano y máster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona, diplomado en nutrición y obesidad de la Universidad de Chile, certificado en nutrición y terapia cetogénica, low carb, high fat del Nutrition Network Advisor Training de la Fundación del Dr. Timothy Noakes de Sudáfrica. Doctor Santana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctora Angeli Hernández. Nuevamente, Cristian, saludarte, pero particularmente a cada una de las personas que se van uniendo, algunos amigos, pacientes, y la idea es compartir un rato y que llevamos este concepto médico, decimos, hacia la casa del paciente, que puedan entender de qué se tratan estas enfermedades crónicas, hacia dónde avanza la medicina, sobre todo este concepto de longevidad activa. Todos queremos llegar, ojalá, a cumplir muchos años, pero en buenas condiciones. Así que un agrado nuevamente y de alguna manera agradecer a cada una de las personas que se están uniendo en este vivo de esta tarde. Muchas gracias, doctor Santana. Bueno, para los que recién se vienen incorporando, mi nombre es Cristian Uvilla. Yo soy odontólogo, especialista en periodoncia y director de la parte técnica del Instituto Médico Integral Calevit. Y ahora tenemos junto a nosotros, entonces, a los médicos del instituto, el doctor Santana y la doctora Hernández. Y recordarles que estos episodios van a quedar grabados y subidos también en nuestros otros canales de YouTube, que se llama Calevit, y también en Facebook, y por supuesto acá en el Instagram, donde los pueden encontrar en la sección de videos. Bien, entonces recordarles que además nada de lo que se diga aquí reemplaza el consejo médico privado que se debe hacer a cada persona en un ambiente ya de consulta médica personalizada e individualizada. Bueno, entonces el tema de hoy es qué hacer si tengo resistencia a la insulina, porque ya en el episodio pasado conversamos con los doctores en relación de lo que era la resistencia a la insulina, saber que nuestro público conozca lo que es resistencia a la insulina. Y si se lo perdieron, reitero que lo pueden ver en nuestros canales, por lo pronto está ahora en el Instagram, próximamente estará también en el YouTube. Pero si tienes resistencia a la insulina, me debo preguntar si estoy llevando un estilo de vida que no promueva la salud metabólica, condición básica indispensable para prevenir la aparición de las enfermedades crónicas o el envejecimiento acelerado. La obesidad y el sobrepeso son solo algunas de las manifestaciones de una resistencia a la insulina,
como aprendimos en el episodio anterior. Además, vimos que esta resistencia a la insulina contribuye también a tener infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, enfermedad de Alzheimer, cáncer, entre otras enfermedades crónicas. Es por esto que en esta oportunidad, junto a la doctora Angeli Hernández y el doctor Fernando Santana, médicos del Instituto Calevit, aprenderemos sobre las herramientas que existen hoy disponibles para poder revertir esta condición y conseguir así la anhelada flexibilidad metabólica. ¿Cómo podemos enfrentar de forma integral el manejo de esta resistencia a la insulina, doctor Santana? Gracias. Mira, la verdad que hay varias herramientas, pero yo me centraría particularmente y en la mayor inquietud de los pacientes que llegan a consultar al instituto por distintas patologías, desde un síndrome de ovario poliquístico, un paciente con sobrepeso, obesidad, pacientes que tienen hígado graso, pacientes que tienen distintas enfermedades de tipo neurodegenerativa, en fin, una cantidad enorme, para qué decir la parte de cardiovascular, hipertensión, etcétera. Tenemos una de las herramientas básicas es la nutrición. Y cuando hablamos de nutrición podemos estar haciendo muchos vivos, pero esta es la idea de poder educar acá. Toda nutrición que respete nuestra genética o aquella nutrición que nos va a permitir manejar bajos niveles de insulina, que evolutivamente nos va a permitir estar en este concepto que tú hablabas de la flexibilidad metabólica, es una buena nutrición. Entonces, yo quisiera aquí orientar al público de poder entender por qué a veces llega gente a la consulta y me dice, ¿por qué lo que ustedes hacen acá no se está enseñando en el currículum regular, por ejemplo, de las escuelas de nutricionistas o incluso en medicina? Nosotros sabemos que el médico, a no ser que sea especialista en nutrición, entiende muy poco en nutrición. Y la verdad que han habido dos escuelas diametralmente un poquito distintas, pero que al final también se complementan. Durante mucho tiempo, ¿qué hemos dicho? Cierra la boca y ponte a correr. Es decir, come menos, haz más actividad física y tenemos todo solucionado. Y la verdad que hemos visto que no, porque esa teoría, que es la teoría del punto de vista calórico, es decir, nosotros somos como la consecuencia de las calorías que ingerimos, ok, ingiere 1500, 2000 calorías, vete al gimnasio durante todos los días a quemar 300, 400 calorías y todos bajaríamos de peso. Y el organismo no funciona así, porque tenemos un sistema integrado del punto de vista metabólico y del punto de vista hormonal. Y de ahí que surge el concepto hoy día de avanzada, es de qué manera un alimento, dependiendo de la calidad de ese alimento, del tipo de alimento, independiente de las calorías, va a influir en tu sistema metabólico y en tu sistema hormonal. Por ejemplo, no es lo mismo comerse 500 calorías que tiene una empanada o que tiene a lo mejor un pastel o un dulce, que comerte 500 calorías de una verdura salteada en coco o una buena carne o 500 calorías de una palta. Las dos tienen 500 calorías, pero la forma que van a afectar nuestro organismo es totalmente distinto. Por lo tanto, partimos de este concepto metabólico hormonal y no de un concepto tan reduccionista que calorías entran, calorías salen, que eso no funciona. Y eso se ha visto que cada vez que tú haces dietas hipocalóricas, el paciente puede bajar de peso. Pero ¿qué estamos bajando? ¿Cuánto perdiste de músculo? ¿Cuánto perdiste de grasa? ¿Cuánto perdiste de agua? Y sabemos que uno de los tesoros más grandes que tenemos que tener con el tiempo para tener una longevidad activa y ojalá saludable es nuestra masa muscular. Y la masa muscular va de la mano de tener una mejor sensibilidad a la insulina. Ahora, viendo de esta forma para explicarle al público, yo le diría que siempre tienen que tener en cuenta que existen macronutrientes. Estos son los carbohidratos, luego tenemos las proteínas y luego tenemos las grasas. Durante mucho tiempo, desde la época, a partir de los años 70, 80, nos dijeron, no comas huevo porque te va a subir el colesterol, no comas mantequilla porque te va a producir alteración de tu arteria y te va a subir el colesterol. Esto ha cambiado diametralmente opuesto.
porque nosotros necesitamos las grasas para usarlas como combustible y para estructura de nuestro cuerpo. También necesito las proteínas y posiblemente también necesitamos los carbohidratos, a pesar que no existen los carbohidratos esenciales. Hablamos de esenciales porque el organismo los necesita para vivir, como son los aminoácidos derivados de la proteína, como son también las grasas esenciales. Entonces, si nosotros entendemos estos tres macronutrientes, todo aquel que va a producir un bajo nivel de insulina es una herramienta para poder tratar la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina secundaria. De esto se sabe que aquellos carbohidratos que se llaman de alta carga glicémica, este es un número que va a subir la glicemia cuando tú comes un carbohidrato. No es lo mismo que te comas un plato de masas o una marraqueta a que te comas a lo mejor un brócoli, coliflor, espárragos, ensalada, que también son carbohidratos, pero no van a tener esta tremenda carga glicémica o esta carga insulínica, porque en la medida que sube esa insulina y el cuerpo ya no tiene la capacidad para poder gastarlo, porque vivimos sentados, porque no hacemos actividad física enorme, toda esa reserva va a ir a acumularse en el organismo. Pero el organismo tiene la capacidad limitada de acumularlo en forma de moléculas grandes de glucosa, que es el glucógeno, y lo hacemos en forma de triglicéridos. Y esos triglicéridos me van a producir aumento del tamaño de nuestra grasa abdominal, de nuestra grasa visceral, y eso es caldo de cultivo para llevar a la resistencia a la insulina. También se ha visto que la proteína me puede subir levemente la insulina, pero nunca al nivel de los carbohidratos, y luego no es lo mismo que tú te comas pollo, pescado, pavo, carne, un marisco, que son proteínas, acompañado a lo mejor con una grasa como puede ser una palta o verdura salteada, algún carbohidrato salteado también en grasa. Por lo tanto, no va a tener un impacto en la insulina ni tampoco en esta carga glicémica. Y las grasas son increíbles porque casi no te suben la insulina y levemente la van a subir y de alguna manera nos van a aportar elementos para lograr la energía, y de ahí que han surgido todos estos conceptos, ¿no es cierto?, como la reducción terapéutica de carbohidratos, que es la primera intervención nutricional que se hizo, particularmente para los conceptos de diabetes, sobrepeso, obesidad, ya en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, esto no es nada nuevo. Luego se abandona con este concepto de la cultura light, yogur light, Coca-Cola light, todo light, y de alguna manera esas dietas hipocalóricas nos provocaron mucho mayor problema, como por ejemplo la epidemia de obesidad o de sobrepeso que estamos viendo ahora. Entonces, si nosotros potenciamos una nutrición que no nos suba la insulina con un gran aporte de grasas, ¿por qué? Porque esas grasas, y va a depender también de la calidad de grasa. Ahora nosotros hemos escuchado de qué manera han subido los precios de todos los alimentos. Y una de las cosas que más nos llama la atención es el escándalo del aumento del precio de los aceites poliinsaturados. Es decir, aquellos que vienen del aceite de canola, del aceite de girasol, del aceite de maravilla. Yo le digo, no tenemos por qué usar esos aceites, que lo único que vamos a hacer es provocar más enfermedad, porque son aceites omega 6 que van a alterar la estructura de todas tus membranas celulares. Y esos omega 6 es caldo de cultivo para tener mayor resistencia a la insulina. Nosotros necesitamos omega 3 y no tengo por qué hacer frituras, porque cada vez que tú haces un alimento frito, está provocando una peroxidación tan acentuada y además está provocando un grado de inflamación que aumenta la resistencia a la insulina. Tenemos que usarla en poca cantidad y si lo usamos, preferible usar un aceite de oliva que vas a gastar menos que el otro aceite en cantidades menos a través de una ensalada o a lo mejor en mínima cantidad de sofreír algo, ya sea con un aceite de coco, con un aceite de oliva o a lo mejor el que puede también con un ghee o una mantequilla. Entonces, no es lo mismo comer grasas cuando hablamos de dieta cetogénica o dieta rica en grasa, no es lo mismo que te comas un aceite de girasol, de maravilla, que son aceites de semillas poliinsaturados, tremendamente peroxidables, con daño para toda tu membrana,
que comer una grasa saturada. Esta grasa saturada que durante tanto tiempo también fueron condenadas, como por ejemplo el aceite de coco para cocinar, ¿para qué decir los triglicéridos cadena media para rápidamente entrar en la formación de cuerpos cetónicos? Ya lo explicaremos. O a lo mejor usaremos una manteca de cerdo o una grasa de vacuno. Es decir, esas grasas que son saturadas, que no se van a peroxidar, que van a ser tremendamente sacietogénicas y que además si lo vamos a acompañar con un buen aporte de proteína y con bajo carbohidrato de partida, se te va el hambre, son tremendamente sacietogénicas, te ayudan a quemar tus propias grasas. Por eso le digo al paciente, qué increíble que come grasa y adelgaza, come grasa y metabolizas tu grasa. Entonces dice, pero ¿cómo? Si me dijeron que no coma grasa porque me voy a aumentar mi grasa. No, le dijo, eso es tan poco real como decirle no comas lechuga porque te vas a transformar en lechuga. No. Es decir, de alguna manera, de ahí el apoyo que tenemos con la nutricionista en elegir grasa saludable, luego un adecuado aporte proteico entre 1,2 a 1,3, 1,4 gramos de proteína por kilo peso. Va a depender si haces deporte, va a depender de la edad, va a depender si es hombre, si es mujer, pero eso viene con tablas determinadas. ¿Cuál es el objetivo de toda esta nutrición? Tener baja respuesta de la insulina. Ahora, la nutrición también es hacer ayunos intermitentes. El ayuno es parte de la nutrición. Y si yo voy a tener una alimentación rica en grasas, con aporte de proteína, no voy a andar con hambre, voy a andar con mucha energía, voy a tener la capacidad para hacer ejercicios a lo mejor en ayuno, y de esa manera estamos formando estos cuerpos cetónicos que los bebés cuando nacen y durante la gestación y hasta el año y medio de edad, que están con la leche materna, que tienen alta cantidad de grasa saturada, que durante la gestación también los niños están en cetosis, es decir, ellos forman cuerpos cetónicos. Pero cuando empezamos a comer a partir del año gran cantidad de fruta o a lo mejor tubérculos o mayor cantidad de carbohidratos, vamos perdiendo nuestra flexibilidad metabólica y vamos perdiendo esta sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, en general, una reducción terapéutica de los carbohidratos personalizada, con alta cantidad de grasa saludable, con buen aporte de proteína, es una de las principales herramientas terapéuticas del punto de vista nutricional para la resistencia a la insulina. Gracias, doctor. Bueno, pero recapitulando un poco, entonces, el manejo integral de la resistencia a la insulina comprendería, por lo tanto, primero que nada, el manejo de lo que es la reducción terapéutica de carbohidratos, haciendo énfasis en mayor ingesta de grasas saludables y proteica. Nosotros no vamos a restringir por completo los carbohidratos, sino que los vamos a reducir, y habrá pacientes que tendrán que reducir mucho los carbohidratos y quizás tener ciclos en los cuales se van a subir saludables, pero entender que esto va a variar en función del paciente. También el doctor Santana nos ha nombrado que otra herramienta es el ayuno intermitente, que también va a gatillar varias respuestas fisiológicas que nos van a ayudar a mejorar esa sensibilidad a la insulina que es necesaria, pero faltarían más herramientas que ahora nos va a seguir complementando la doctora Ángel Hernández. Por ejemplo, la actividad física. ¿Cómo la actividad física va a contribuir a mejorar esta resistencia a la insulina? Bien, bueno, primero me gustaría como que dar a entender qué es actividad física, porque muchas veces hablamos de actividad física y ejercicio físico como si se trataran de lo mismo, ¿no? Entonces, actividad física es aquel movimiento que hago con mi músculo, o sea, con todo lo que sería cualquier tejido muscular, que va a producir un gasto energético mayor al que se produce en reposo. Nosotros estando sentados constantemente vamos a estar produciendo un gasto calórico, pero cuando hacemos movimiento va a haber un gasto extra. Eso es actividad física. Ejercicio físico es una actividad física que se programa, ¿bien? Es decir, que vamos a tener una programación, una estructura, buscando también un objetivo, que sea incrementar o en algunos casos mantener estable lo que será mi condición física, ¿bien? Es decir, si yo salgo, por ejemplo, a caminar, eso sería una actividad física. Estoy produciendo un gasto energético. Pero si voy a salir, por ejemplo, a trotar,
me programo que voy a hacer 5 kilómetros en tanto tiempo, bueno, y probablemente en un periodo de tiempo voy a aumentar esa capacidad, esa resistencia, eso ya sería un ejercicio físico porque está planificado, ¿bien? Muchos de los estudios que hay se realizan en protocolos con ejercicio físico, pero hay otros donde también se han demostrado con actividad física. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la actividad, cuando realizamos actividad física, por ejemplo, hay cambios a nivel muscular que permiten que haya mayor sensibilidad a la insulina, como cuáles. Hay una respuesta desde nuestro organismo para captar más glucosa por parte del músculo. Cuando hago ejercicio físico, actividad física, permito que esta glucosa, que es el azúcar, entonces entre desde la parte plasmática hacia la célula, ¿bien? Con mayor facilidad. Entonces hay una especie como depuración, por decirlo así, o disminución de los niveles de azúcar desde la parte plasmática, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se pasa esto? Bueno, porque el ejercicio físico, la actividad física, hacen activación de una vía, que es la vía de la MPK, que permite que haya una mayor transportación de estas puertitas que hablábamos en el capítulo anterior, que son los denominados GLUT4, a la membrana de la célula y por lo tanto se permita la entrada de azúcar hacia el músculo. Además, cuando realizamos actividad física, también se mejora la capacidad oxidativa. Entonces, mi cuerpo también tiene mejor capacidad para antioxidante y también para utilizar ácidos grasos, para oxidar los ácidos grasos, ¿no? Entonces, genero más ATP, más energía. Voy a necesitar, para producir más energía, necesito también más glucosa, en este caso. Ahora, hay varios tipos de ejercicio físico, ¿no? Tenemos ejercicios físicos aeróbicos, que son los que siempre han recomendado, los ejercicios cardiovasculares, y los ejercicios anaeróbicos, que son los ejercicios de fuerza. Entonces, los ejercicios anaeróbicos se ha demostrado de que producen una modificación, por decirlo de alguna manera, del tipo de fibras musculares. Los músculos tienen varios tipos de fibras, según lo que se vayan utilizando. En los pacientes con resistencia a la insulina, por ejemplo, y diabetes mellitus tipo 2, tienen una disminución de unas fibras musculares que son las fibras tipo 2. Estas son fibras que tienden a ser de concentración más lenta, pero con mayor capacidad oxidativa. Entonces, cuando comienzo a hacer ejercicios aeróbicos, lo que hago es que hay una modificación y aumento este tipo de fibras, por lo tanto mi músculo tiene mayor capacidad para oxidar, ¿no? Mayor capacidad para utilizar también grasas como energía, también va a utilizar más captación de azúcar y además el ejercicio físico, en este caso los aeróbicos, también producen una liberación de citoquinas antiinflamatorias que van a disminuir un contexto de inflamación. Por ejemplo, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. Y hablábamos también de que la resistencia a la insulina se producía por una disminución también de esta, o sea, por un aumento de la inflamación. Cuando hay inflamación, también produce resistencia a la insulina. Ahora, por otro lado, tenemos los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza, es decir, lo que vamos a buscar es aumentar la masa muscular. Bien, si yo estimulo que haya más fibras musculares, tengamos músculos más grandes, eso se llama hipertrofia, vamos a tener una mayor captación de glucosa. Bien, entonces si capto más glucosa, volvemos al punto, estoy necesitando, vamos a utilizar más energía y voy a sensibilizar a la insulina, voy a tener mayor sensibilidad de los receptores insulínicos. En muchas oportunidades, porque nos preguntan con qué ejercicio iniciar, si es con un ejercicio de fuerza o con ejercicios aeróbicos, habría que siempre ver el paciente, ¿no? Esto también va a ser de forma personalizada. Si a mí me ponen a elegir, yo siempre trato de elegir primero fuerza, porque la mayoría de las personas no tienen una buena tejido muscular, es un tejido que no es muy activo metabólicamente, y ahora se está viendo con cada vez más frecuencia pacientes obesos, pero que tienen una baja cantidad de músculo y un déficit muscular. Eso se llama sarcopenia. Ahora, también va a depender, muchas veces necesitamos ejercicios mixtos. Hay otros, además del ejercicio de fuerza también es importante porque nos ayuda a reducir grasa visceral, que está más relacionada incluso con el ejercicio aeróbico, ¿no? Hay otros que se están utilizando mucho, que es el HIIT, que entra entre ejercicios cardiovasculares, y se está cada vez utilizando más porque es un tipo de ejercicio que podemos hacer en corto tiempo. Entonces, muy efectivo y necesitamos periodos de tiempo muy, muy cortos. Es decir, cuando yo hago HIIT, que significa un entrenamiento interválico de alta intensidad, bien,
voy a utilizar aproximadamente entre 15 a 30 minutos para poder hacer este ejercicio. Es un tiempo bastante cortito. Pero lo que se realizan son ejercicios muy, muy intensos, ¿bien? Donde lo ideal es alcanzar aproximadamente sobre un 85% de mi frecuencia cardíaca máxima durante un intervalo, por ejemplo, de unos 30 a 60 segundos, según cómo se planifique, con un periodo de recuperación. Y esto va a ser así, interválico, 30 o 60 segundos de ejercicio con 30 segundos de recuperación. Y puedo realizar este ejercicio durante unos 15 a 30 minutos. Ojalá no más de esto, porque en realidad con ese tiempo es mucho más que suficiente. Es prácticamente como haber hecho una hora de entrenamiento. Hicieron un estudio bien interesante en personas sobre los 60 años, agarraron a estas personas y les pusieron un ejercicio de intervalos por 3 veces a la semana, es decir, 3 sesiones. Cada ejercicio consistía en 1 minuto de alta intensidad con 1 minuto de descanso, bien, con 5 intervalos de ejercicio, es decir, que fue un tiempo de solamente 10 minutos de duración. A las 12 semanas de la intervención se logró observar de que estas personas, que en realidad ni siquiera hicieron un HIIT realmente, porque no llegaron a superar el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, pero sí fue un ejercicio interválico, lograron disminuir los niveles de insulina, es decir, que mejoró la resistencia a la insulina, una mejoría en la sensibilidad, disminuyeron los niveles de glucosa, disminuyó el porcentaje de grasa corporal y disminuyó la grasa visceral, con solamente 3 sesiones de HIIT a la semana, ¿bien? Y 12 semanas solamente de estudio. Es decir, que aun cuando no se logró hacer un ejercicio de intensidad adecuada para ser denominado HIIT, lo podemos seguir llamando así por el tipo de intervalo, se lograron todos estos cambios. ¿Bien? Ahora, no necesitamos hacer HIIT. Incluso con sola actividad física se puede mejorar estos estados de sensibilidad a la insulina. Quizás no de la misma manera, pero sí puede. También realizaron un estudio súper interesante en personas donde tenían unas jornadas laborales que mayoritariamente están sentados, es decir, que hacen una sedestación prolongada. Bien, y les colocaron a 3 grupos. Un grupo tenía que cada 30 minutos levantarse de su silla, caminar 2 minutos a una velocidad de 5 kilómetros por hora, es decir, que un poquito rápido. Bien, otro grupo tenía que para hacer sentadillas, 15 sentadillas cada 30 minutos, y el otro grupo era el control, es decir, que mantuvo todo este tiempo sentado. Les hicieron fue unas mediciones de insulina y de azúcar en forma de curva después de la ingesta del almuerzo. Querían ver qué tanto mejoraba la actividad física, porque no es un ejercicio, es una actividad, bien, la captación de azúcar y por lo tanto también la respuesta de insulina. Se lograron dar cuenta que el grupo de que hizo los squats, que hizo las sentadillas y que caminó, sus niveles de glucosa e insulina postprandial fueron muchísimo menores que el control. De hecho, a las 3 horas de haber almorzado fue 37% menor en los pacientes que hicieron, en las personas que hicieron sentadillas, 29% menos en las que caminaron con respecto al solamente el control. Y aquí estamos hablando únicamente de pararse de la silla, dar una caminata de 2 minutos, ¿no? Cada 30 minutos. Entonces, el hecho no es quizás hacer ejercicio, aunque generalmente lo ideal sí es hacer ejercicio, pero quizás quitarnos un poquito a veces las excusas de que no tenemos tiempo, porque todo, darnos el tiempo también de nosotros de salir, caminar un poquito, no sé, yo le digo a mis pacientes, ponte una alarma en el reloj, en el teléfono, lo que sea, y a la hora de que llevas sentado, párate una vuelta, una sentadilla, no sé, un push-up, lo que quieras, pero lo importante es también movernos un poquito más, sobre todo después de comer, ¿no? Si yo después de que como voy y me acuesto, entonces hago que estoy en reposo, mi cuerpo entonces no tiene esta contracción muscular y le cuesta más la captación de glucosa. Si después de que como quizás salgo y hago una caminata de 10 minutos, la captación, la absorción de glucosa va a ser mucho mejor y también la de la insulina. Entonces, la idea de esto es poder movernos un poco más, ir a lo que nuestro cuerpo ha evolucionado. Nosotros somos seres de movimiento, no somos seres para estar sentados. Necesitamos incorporar movimiento, mejorar nuestra masa muscular. El ejercicio, ya hay que quitarse esa idea de que es para, gracias a que bajo de peso, es que mejora mi sensibilidad a la insulina y mejora mis procesos metabólicos. Es básicamente porque el propio músculo tiene posibilidades de mejorar inflamación, de tener mejor captación de azúcar, mejorar la sensibilidad a la insulina. También nos hace tener más activos, más energía, porque va a producir mucha más ATP.
Entonces, de verdad, ojalá que cada quien comience a moverse un poquito más, así sea pararse a caminar cada 30 minutos de su sillón. Muchas gracias, doctor Hernández, y aprovechar de dar un Nada. saludo a todas y cada una de las personas que se han venido uniendo a este episodio en vivo. Gracias por todas las muestras de cariño y felicitaciones del público que se ha ido incorporando, tanto para el doctor como para la doctora. Mandan muchos saludos, no puedo nombrar todos y cada uno, pero destaco lo que alcancé a ver mientras igual hablaban. Manda saludos a la señora Elba Enrique Céspedes, también la señora Balbina, que también nos acompaña y que son pacientes que de alguna manera también están eh, siguiendo este estilo de vida con hartos buenos resultados y estos episodios en vivo también nos permiten ayudar a todos los demás, el público interesado y pacientes nuestros, en seguir educando lo que de repente ya no nos alcanza a solucionar en la consulta. Exactamente como dice Sana el intestino, hay que ver de manera integral todo esto. Pero bueno, entonces, recordar que es importante la mantención de la masa muscular y muy importante, como dijo el doctor Santana, mantener una ingesta adecuada, proteica, bajos carbohidratos. Ya hablaremos más en profundidad de la importancia de la proteína y también la actividad física, dentro de lo cual también puede venir el ejercicio físico, el solamente moverse, caminar, ya va a ayudar a mantener un poco la masa muscular y esa masa muscular es muy importante para tener una buena sensibilidad a la insulina y eso va a prevenir entonces un envejecimiento y acelerado o la aparición de estas enfermedades crónicas degenerativas que estamos luchando que no aparezcan antes en nuestra población, en nuestros pacientes, en nuestros seres queridos. Doctor Santana, entonces esto nos lleva al tema de la composición corporal. ¿Por qué es tan importante esta composición corporal en el tema de la resistencia a la insulina? Mira, antes de contestar esa pregunta, yo haría recapitular, ¿no es cierto?, la importancia de la masa muscular, la importancia de un buen aporte de proteína, porque hoy día casi tenemos una pandemia de déficit de proteína y sabemos que en la medida que aumentamos con los años, nuestra absorción de proteína también es menos. Entender que el ejercicio nos ayuda a la sensibilidad a la insulina y el cuerpo humano está hecho para el movimiento, como decía la doctora Hernández, y el ejercicio no es para bajar de peso, sino que es para mejorar todo tu metabolismo y mejorar justamente esa masa muscular y la sarcopenia. Durante mucho tiempo pensábamos, y todavía, ¿no es cierto?, llega la gente, doctor, quiero bajar de peso. Entonces le digo, pero ¿por qué quieres bajar de peso? No porque me quiero ver bien. Bueno, lo importante es que te quieras ver bien, pero tienes que además sentirte y estar bien. Y eso es muy distinto a bajar de peso, porque hay muchas técnicas para bajar de peso, hay muchos métodos para bajar de peso. Hoy día tú haces una dieta hipocalórica, comes 4 veces al día, sigues comiendo carbohidratos, todo light, y entras en la cultura light y vas a bajar de peso. Pero perdón, ¿de qué peso me estás hablando? ¿Bajaste además solo la grasa abdominal o además perdiste músculos o además perdiste tu masa ósea o te deshidrataste? Entonces, el concepto evolutivo y metabólico es que realmente mantengamos una buena composición corporal. No podemos hablar de una rehabilitación metabólica o recuperar una sensibilidad a la insulina si no entendemos que el paciente de ese peso, por ejemplo, un paciente que pesa a lo mejor 70 kilos, de ese peso, ¿cuánto es músculo? ¿Cuánto es grasa? ¿Cuánto corresponde a agua? ¿Cuánto corresponde a la materia ósea? ¿Cómo está su metabolismo basal? Es decir, aquello que el organismo en sí gasta solamente por dormir. Nosotros podemos ir, y muchos pacientes van, ¿no es cierto?, a un gimnasio y están 2 horas arriba de una elíptica y no gastan más de 150, 200 calorías. En cambio, el hecho de dormir placentero en la noche y que tu organismo empiece a respetar los ciclos circadianos, eso va a ser mucho mejor que una actividad física si no va acompañado de todos estos métodos. Por lo tanto, siempre que nosotros queremos mejorar una resistencia a la insulina, tenemos que entender cómo está ese músculo y cómo está ese metabolismo. Por eso hay trabajos tan importantes que pacientes anoréxicas, que incluso le acomodan las dietas cetogénicas, porque ellos dicen, mira, voy a comer apenas
20, 30 gramos de carbohidrato, voy a hacer ayuno intermitente y nos llegan pacientes con exceso de ayunos intermitentes o pacientes totalmente anoréxicas porque están haciendo sin querer dietas hipocalóricas, sin aporte de alimentos nutricionalmente densos y ellas crean resistencia a la insulina. También nosotros encontramos el concepto de esos pacientes que se ven delgados por fuera, que dicen, a mí no me pasa nada, me puedo comer todas las pizzas que quiera, me puedo comer las empanadas, me puedo devorar todo una pastelería y soy la envidia de mis amigas porque no subo de peso. Perdón, pero te estás provocando un envejecimiento de un lado y otro porque a la larga no vas a tener masa muscular, vas a crear una resistencia a la insulina y toda esa genética maravillosa que podía haber tenido la paciente porque tiene una genética con buena tolerancia a carbohidratos, baja resistencia a la insulina, tarde o temprano te va a pasar la cuenta, vas a producir una alteración de tu testosterona, no vas a tener masa muscular, no vas a tener, de partida afecta la fertilidad, va a afectar tu vida sexual, va a afectar tu memoria, la concentración, etcétera. Tenemos que entender que el músculo es uno de los mayores tesoros para nuestro envejecimiento. El músculo te va a proteger tus neuronas. ¿Ya? Entonces, de ahí que tenemos que entender la importancia de evaluar una composición corporal y no quedarnos pegados en un concepto del peso que la verdad que metabólicamente no nos dice absolutamente nada. Entonces, estos pacientes que son delgados por fuera, tú le haces una composición corporal y tienen una composición de grasa visceral, una grasa tremendamente inflamatoria. Aquí viene la unión entre la parte metabólica y el sistema inmune, porque esa grasa actúa como un órgano endocrino, es decir, va a secretar una serie de sustancias, mediadores inflamatorios, para los que entienden un poquitito, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y eso te puede afectar desde dolores articulares, trastornos del sueño, problemas de memoria, concentración, etcétera. Es decir, esa grasa visceral es un órgano tremendamente inflamatorio y puede ser una persona delgada que vestida se ve estupenda, regia, pero cuando le haces la composición corporal no tienes músculo, no tienes hueso, es decir, estás envejeciendo aceleradamente. De ahí que un paciente, a veces con obesidad y con sobrepeso, pero que tiene una buena masa muscular, tiene mejor pronóstico para una diabetes, una resistencia a la insulina, que aquel paciente delgado, flaco, que la envidia de las amigas porque se come cuanta cosa hay, y ese paciente está en más riesgo para futuro desarrollar un síndrome metabólico o una resistencia a la insulina. Eso es lo que hoy llamamos TOFI, es decir, aquellas personas delgadas por fuera, pero con un porcentaje de grasa enorme por dentro. También nos toca ver pacientes que me dicen, mira, estoy con calambre, estoy cansada, estoy agotada, no sé qué me pasa. Tú le haces la composición corporal y están deshidratadas, es decir, tienen un déficit de hidratación celular enorme. ¿Por qué no comen minerales? Necesitamos, sobre todo cuando bajamos la cantidad de carbohidratos, magnesio, que es otra pandemia que todo el mundo está en déficit de magnesio. Ya verán con su médico, con su nutricionista, que hay muchos tipos de magnesio. Otro día podemos hablar de los diferentes tipos de magnesio, pero el déficit de magnesio, el déficit de yodo, el déficit de sodio, el déficit de potasio, ¿dónde? Agrégale sal de mar. En Chile no se vende el agua de mar, pero basta con que tú agregues sal de mar y borrarnos este mito que la sal es mala. Sí, la sal es mala, es el cloruro de sodio que viene en las comidas procesadas y ultraprocesadas, pero no así la sal de mar o una sal rosada, que es un elemento vital para el organismo. Por eso es tan importante entender la composición corporal. Lo podemos hacer de distinta manera. Existen sistemas más sofisticados, que es el DEXA, como si fueran a hacerse una densitometría ósea, pero se mide cómo está la composición corporal. Se puede hacer a través de una ecografía de alta resolución y en el instituto usamos un aparato tetrapolar que tiene un acercamiento a lo que llamamos el gold standard, a lo mejor de una DEXA muy sofisticada, casi un 97-98%.
Además que se hace en un contexto metabólico del paciente, se miden también, se están formando la acetona, se mide además cómo está su glucosa, cómo se está envejeciendo el colágeno, que es la medición de los AGEs, además de una serie de parámetros que la TENS o la enfermera también mide. Y de esa manera tenemos un approach de cómo es la composición corporal y qué queremos en resistencia a la insulina. Mantener muy grasa visceral, ojalá bajo un parámetro de 8, 9, tener una buena composición de músculo, una buena composición de la masa ósea, una muy buena hidratación, aumentar el metabolismo basal, aquello que nosotros gastamos sin mover un dedo, y de esa manera nosotros estamos mejorando la sensibilidad a la insulina. Por eso, no nos quedemos con el peso, que la verdad que no nos ayuda de nada, no se ande empezando, que no les va a servir mucho, más fíjense en la talla, fíjense cómo le queda el pantalón, cómo le queda la falda, y luego si van al médico, que a lo mejor les pida un análisis de composición corporal. Muchas gracias, doctor Santana. Nos queda claro que es fundamental, entre otras cosas, hacer un examen de composición corporal y otros parámetros metabólicos de tipo funcional para poder hacer un buen tratamiento, una buena rehabilitación metabólica y lograr que nuestro paciente esté más flexible metabólicamente, lo cual se va a traducir en mejor salud y además un enlentecimiento del envejecimiento para que tengamos una mejor calidad de vida mucho más tiempo, prevenir principalmente el infarto, el accidente cerebrovascular, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras enfermedades más terribles que están asociadas justamente a esta lamentable forma de alimentarnos que nos ha traído la civilización y la cultura de lo rápido y lo light. Por eso es que ya en próximos capítulos, como ya hemos hecho en los años anteriores, profundizaremos también un poco en esa herramienta que es la RTC, es decir, la reducción terapéutica de carbohidratos. Ahora, dentro de estas herramientas que nos están dando los doctores para entender de qué manera se puede abordar de manera integral la resistencia a la insulina, ya hemos visto la RTC, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, el ayuno intermitente, la actividad física, dentro de las cuales está moverse más y además ejercicio físico ya sistemático regular, ejercicio de fuerza, también HIIT, Tabata, que es otra opción, pero hay otros elementos que es importante considerar como los ciclos circadianos. Hay una hora para comer, una hora para no comer, una hora para estar despierto, una hora para dormir. ¿Cuál es el rol de estos ciclos circadianos y el rol del sueño y el descanso en este tratamiento integral o abordaje integral de la resistencia a la insulina? Doctora Hernández, por favor. Bien, bueno, como para entender un poquito los ritmos circadianos, son estos ritmos que han logrado los organismos, la mayoría de los organismos de la Tierra lo poseen, ¿no? Que se han regulado según principalmente el periodo de luz y oscuridad. Sabemos que tenemos un pasar de los días continuos entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Entonces tenemos que esto probablemente pase en un bloque aproximado de 24 horas, ¿no? Va a cambiar un poco, pero más o menos así. Y ha permitido que los organismos, en este caso por nosotros los humanos, nos hayamos adaptado o nuestras células se hayan adaptado a estos ritmos externos. Entonces también han logrado tener ritmos internos. Tenemos el denominado reloj circadiano. Este reloj circadiano va a estar regulado principalmente a nivel cerebral. Tenemos como un denominado reloj maestro en un lugar que se llama hipotálamo, que es en el núcleo supraquiasmático específicamente. Este reloj se encarga entonces de regular otros relojes en las otras partes del cuerpo. Es decir, que tenemos este reloj maestro, pero aparte cada célula de nuestro cuerpo tiene un reloj local, o sea, interno, ¿no? Entonces tenemos el reloj del intestino, el reloj del páncreas, el reloj del músculo, el reloj del tejido adiposo, en fin. El reloj principal, el del cerebro, se encarga de regular energía, momentos de hambre, cuando tenemos que ir a dormir, ¿bien? Pero estos relojes locales también van a tener acciones más específicas. El páncreas, por ejemplo, tiene un horario principalmente para secretar la insulina y un horario donde no la secreta.
tan bien. O sea, no es que no la va a secretar nunca, pero en ese horario quizás no sea tan eficiente dentro de todo. Bien, el reloj, por ejemplo, del intestino tiene un horario principal para absorber nutrientes, ¿bien? Mientras que tiene otro para descansar. Y así con todo el organismo. Para que se entienda un poquito mejor, por ejemplo, el estudioso en este tema se llama Satchin Panda, no sé si lo han escuchado alguna vez. Tiene un libro muy, muy bueno que se llama Activa tu reloj biológico. Y él hace esta comparativa a lo que sería una casa. Entonces, por ejemplo, dice que cada localidad de la casa sería como un órgano. Y es como que yo tenga un reloj en la cocina, un reloj en la habitación, un reloj en el baño, un reloj en el estudio. Y tengo mi reloj en la cocina, me indica a qué horas tengo que comer y a qué horas no. El reloj de la habitación, a qué horas tengo que ir a dormir y cuándo es el momento de despertarme. El reloj del estudio, a qué horas tengo que ir a trabajar. Y el reloj del baño, bueno, ese ya lo entendemos un poquito más. Entonces, entendiendo esto, estos relojes internos se van a modificar según también estímulos externos. Tenemos el estímulo de la luz, ¿bien? Y tenemos también estímulos de alimentos. Estos dos van a poder producir como una especie de bloqueo de estos relojes internos o disrupción. Entonces, si por ejemplo, ahora en la era moderna, que tenemos luz artificial constantemente, las 24 horas del día podemos tener posición a la luz, bien, también tenemos 24 horas al día disponibilidad de alimentos, que esto antiguamente pues obviamente no era posible porque no existía luz, entonces el momento del día era para la actividad, bien, para alimentarnos, y el momento de la noche era para el descanso y para hacer ayunos. Y por supuesto esto se ha ido modificando y nosotros nos íbamos modificando, pero nuestro cuerpo desafortunadamente, por decirlo de alguna forma, no evoluciona a estas revoluciones, ¿no? Entonces, seguimos con estos relojes que fuimos evolucionando. ¿Qué pasa? Actualmente tenemos esta exposición a la luz constante. De hecho, nos vamos a la cama y lo que hacemos es revisar el teléfono o ver televisión o estar igual trabajando y tenemos esta exposición a la luz artificial de forma constante. Esta exposición a la luz artificial hace que haya una disrupción de mi reloj interno. Entonces tengo algo denominada una cronodisrupción. O si, por ejemplo, como de noche. Si yo como de noche y mi páncreas no está diseñado para liberar la adecuada insulina, mi cuerpo tampoco tiene una sensibilidad a la insulina adecuada en la noche, entonces entendemos que el proceso metabólico con respecto a este alimento va a ser distinto. No es lo mismo que yo tenga exactamente la misma comida a la 1 de la tarde que me la coma a la 1 de la mañana. Si me la como a la 1 de la mañana, voy a producir un pic de glucosa mucho más importante, los niveles de insulina también van a elevarse y además mi cuerpo es menos sensible a ella. Entonces, eso va a producir que mi cuerpo esté mucho más, o sea, tenga más facilidades de producir alteraciones metabólicas y cardiometabólicas, cáncer, en fin, un montón de enfermedades se ha visto asociadas con estas cronodisrupciones, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo y duro todo el día encerrado en una habitación sin exponerme a la luz solar, también produzco entonces alteraciones de mi ritmo circadiano, porque necesitamos también exponernos un poco al sol, por lo menos en la mañana o cuando va a atardecer, porque eso también nos ayuda a regular las liberaciones hormonales, en este caso, por ejemplo, la melatonina. Se altera muchísimo el ciclo del sueño, todo este ciclo circadiano en los trabajadores por turno. Por ejemplo, las personas que trabajan por turno tienen un alto riesgo de enfermedades cardiometabólicas, ¿bien? Se producen, tienen más infartos, sufren más de diabetes, aumentan más de peso, además de que vayan a dormir tarde, esto hace que terminen comiendo más, entonces entramos como en todo este ciclo vicioso. Hay que ir cada vez en lo posible. Yo entiendo que igual es difícil, pero de por lo menos mejorar todos estos hábitos, ¿no? Yo a veces les digo, no importa, salgan en la mañana 3 minutos a recibir un poquito de sol en el día. Cuando está oscureciendo también traten de recibir un poquito esa parte del atardecer. En la noche tratemos en lo posible de evitar la luz artificial, el uso de pantallas. Si tenemos que utilizarla, busquemos lentes donde ojalá filtren un poco la luz azul o colocar los mismos filtros en los teléfonos, tienen estos filtros para luz de luz azul, porque la luz azul al final imita la luz del sol a nivel de la retina y permite la activación y disminución de los niveles de melatonina. Entonces,
también tratemos de hacer alimentaciones, ojalá durante el día, bien, no hagamos alimentaciones durante la noche. Si estoy haciendo ayunos, perfecto, pero busquemos que la ventana sea más de día. No voy a terminar haciendo un ayuno de entre las 7 de la noche y las 12 de la noche, ¿no? Entonces, todos estos procesos tenemos que irlos mejorando poco a poco, obviamente, pero hacer acción, no solamente, como decía el doctor, no solamente la alimentación, tampoco solamente la actividad física. En realidad, el solo hecho, como decía, de producir estas cronodirrupción, como por ejemplo los trabajadores por turno, ya de por sí tienen muchas enfermedades cardiometabólicas asociadas a esto. Excelente, gracias, muchas gracias, doctora, por tan buena explicación en relación también al respeto de los ciclos circadianos y que hay un momento para cada cosa y eso va a estar influenciado efectivamente por la luz del día, por la oscuridad y tenemos nuestros relojes internos que debemos respetar, ya que eso va a contribuir a mejorar también esta resistencia a la insulina, que seamos sensibles a la insulina, que la glucosa no se quede en la sangre, sino que entre y sirva de energía para las células. Bueno, la verdad es que ya nos quedan 10 minutos solamente para terminar. Entonces yo lo que me gustaría es invitarlos porque queda todavía más herramientas para poder resolver o manejar la resistencia a la insulina y evitar que ésta progrese a un infarto, un accidente vascular encefálico o a un envejecimiento acelerado, daño de la piel, que también nos interesa, un sobrepeso, una obesidad o a una diabetes, porque de repente está demasiado puesto el enfoque en la diabetes y resulta que no necesariamente la gente termina con diabetes, pero termina antes con problemas vasculares, ya lo hemos dicho, del corazón, de demencia, envejecimiento de la piel, daño en las rodillas, operado de la rodilla, operado de la cadera, fractura de cadera, osteoporosis. O sea, todas estas enfermedades están relacionadas con la resistencia a la insulina y por eso es que hemos comenzado estos episodios de salud metabólica a tu alcance con lo que es la resistencia a la insulina. No es solamente sobrepeso, obesidad y diabetes. Ahora, haciendo una recapitulación de todas las herramientas, es que, como nos ha dicho el doctor Santana, la RTC, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, también el ayuno intermitente, que no queremos ayuno todos los días o un mes completo o todos los días del año, tiene que haber un orden en ese ayuno, ¿sí? Para poder alcanzar los objetivos, como nos explicó el doctor Santana. No podemos caer en una nutrición hipocalórica. Nosotros tenemos que tener las calorías mínimas que necesito. Y si es verdad, nosotros no contamos calorías, pero tenemos que más o menos aproximadamente dar el aporte calórico que necesita la persona, porque si no nos va a bajar el metabolismo y vamos a afectar nuestra composición corporal, que es otra de las herramientas que el doctor Santana también nos ha explicado. La importancia de tener una composición corporal adecuada. Y no nos malinterpreten. Claro que queremos que bajen de peso, pero ese baja de peso tiene que ser en base a baja de grasa corporal y no pérdida de músculo, hueso, órganos. Entonces, no es solamente bajar de peso, porque yo puedo bajar de peso perfectamente con una dieta hipocalórica, pero estoy perdiendo masa muscular, masa esqueletal, masa de órganos, cerebro, neurona, y vas a estar delgado, pero enfermo. La idea es que bajes de peso, pero en base a la grasa, pero que mantengas tu masa muscular y tus órganos. Otra herramienta que también nos han dicho es la actividad física. Ya desde solamente el hecho de ya caminar después de comer 20 minutos, incorporar una actividad anaeróbica de levantamiento de pesos, entrenamiento de fuerza, las técnicas de Tabata, HIIT, que son entrenamientos de alta intensidad y de corta duración, todo ojalá con una asesoría adecuada de un entrenador, un kinesiólogo que sea experto en el tema para que tampoco nos provoquemos lesiones. Por eso es muy importante todo esto hacerlo en un contexto de manejo médico nutricional, el respeto de los ciclos circadianos, dormir cuando hay que dormir, despertar cuando hay que despertar, recibir la luz del sol, no dormir con el celular y decir la verdad es que tengo insomnio y lo publico en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y todo el mundo supo que estuve despierto a las 3 de la mañana, pero claro que voy a estar despierto a las 3 de la mañana si tengo el celular prendido. Y finalmente, otra herramienta más que es tremendamente importante, los suplementos. ¿Qué suplementos son útiles en el manejo de la resistencia a la insulina? Y con eso dejo comprometido a los doctores
acá presentes, que vamos a ver si pueden estar presentes en 15 días más. También tenemos otros médicos en el instituto, en una de esas les damos la sorpresa y están todos, pero para que podamos desarrollar el tema de los suplementos que se usan en el manejo de la resistencia a la insulina para recuperar la flexibilidad metabólica y hacer una mención también a ciertos medicamentos que también se están usando. Entonces, dicho esto, dejo con ustedes unas palabras de despedida con el doctor Santana y después con la doctora Hernández. La verdad que sí, yo creo que hablar de suplemento, que es otra herramienta del punto de vista de la resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, nos va a dar absolutamente para un vivo. Para que estén al tanto, vamos a hablar de omega 3, vamos a hablar de vitamina D, vamos a hablar de minerales importantes como el cadmio, particularmente vanadio, el picolinato de cromo, ácido alfa-lipoico, es decir, hoy día contamos con una cantidad de distintos suplementos. No es que tomemos todos a la vez, va a depender del paciente, pero no se pierdan esto, que yo creo que un próximo vivo vamos a continuar con este concepto tan importante de la prevención de enfermedades crónicas y vamos a ir avanzando. Así que sería un agrado compartir con todos ustedes y nosotros entregarle en relación a qué suplementos sí, qué suplementos no, cuáles están permitidos, cuáles ya se tienen con mucho estudio. Así que muchas gracias y nos veríamos en un próximo conversatorio. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Ojalá que hayan aprendido un poco con lo que conversamos hoy y comiencen a también incorporarlo en su día a día. Muchas gracias, doctores de Instituto Calevit. La verdad que yo también les agradezco esta excelente disposición para que nuestro querido público, muchos de los cuales además son pacientes, puedan seguir profundizando en estos temas de salud. El cuidado de la salud es tremendamente importante, o sea, de esto depende cómo queremos envejecer, cómo queremos vivir. Y finalmente la verdadera urgencia no es cuando tuve el evento y me llevaron a la clínica, la verdadera urgencia es hoy. Lo que yo haga hoy va a tener una repercusión en evitar esa urgencia en 17, 20 años más. Así que muchas gracias, gracias por estar presentes y que tengan todos una muy feliz noche. Chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.